Estado, sino el tipo de organización estatal que hemos creado, ¿no? Al dividir todo por X en tantas comunidades autónomas, al dividir los cargos por 7, al generar empleo público de muy difícil cualificación. Hay que recordar que hace poco teníamos incluso organismos que seguían cobrando nóminas de, creo que fue de Sevilla, cuando tuvimos la, ¿cómo se llama esto? En Sevilla, tuvimos la Expo en Sevilla. 12, 15 años después seguían cobrándose salarios de empleados públicos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hace falta es meter control, obviamente hace falta tener unas cantidades, y sobre todo me parece una cosa en prensa que hoy que es interesante, se está haciendo un test vinculando la productividad de los funcionarios a objetivos, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener tanto miedo a que nos midan, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Iván con que la gente cobra poco. Todos cobramos poco. ¿Qué empresa no cobra poco hoy? ¿A quién no le han reducido el salario? ¿Quién no lo tiene congelado hace 4 o 5 años? El que lo tiene. Lo que es evidente es que no, los españoles, y en concreto la administración pública y empleado público, no tienen que tener miedo a que se le mida por un criterio de productividad. Y yo creo que si lo hacemos por criterio de productividad, no solo es que no cobren poco, sino que probablemente puedan cobrar más aquellos que aporten el mayor valor. Y lo que decía Iván, que estoy de acuerdo con él, el propio sistema eliminará, y cuando digo eliminar no me refiero a despedir, sino que obviamente sacará de ese gran mazo de retribuciones no justificadas a aquellos que no aporten un valor o lo aporten en menor medida que los demás. Por concluir, es evidente que mientras la descentralización política no atajemos el gasto en comunidades autónomas, no atajemos la duplicidad de puestos y no introduzcamos criterios de medición vía efectividad o productividad, va a ser muy difícil. Yo no lo limitaría a si un empleado público cobra poco o mucho, o si hay que reducir el volumen. Habrá que estudiar cuántos son necesarios con el aparato que tenemos, cuántas competencias de comunidades autónomas pueden retornar por gestión al Estado, y a partir de ahí cuál es la dimensión operativa que debe soportar esto. Esta semana, bueno, la próxima, ya estaba yo pensando en que era lunes, son las ganas de trabajar. La próxima semana hay Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al respecto ha hablado hoy Soraya Sáez de Santamaría tras el Consejo de Ministros. Desde luego, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar el jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas pedirá mayores esfuerzos en este punto y acelerar la adopción de algunas medidas que son imprescindibles para cumplir los objetivos marcados. No es la primera vez que se nos remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera la semana siguiente para esperar las medidas. Juan Fernando Robles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mes de julio calentito. Sí, sí. Lo ha dicho Soraya. ¿Y eso va a pasar o no va a pasar? Hombre, lo que ocurre es que yo creo que el Gobierno, después de este Consejo Europeo, pues se ve en la obligación de dar una respuesta, ¿no? Le han dicho más, queremos más. Y entonces, pues el Gobierno está dando más de momento en los medios de comunicación y veremos a ver en qué queda. Porque yo pienso que lo que ha trascendido, o quizá lo que se ha filtrado a la prensa, es para asustar mucho y después vendrá la cosa. Luego, si tú dices, voy a quitar el paro, voy a dejar en 15 meses, y luego el paro se queda en, yo qué sé decirte, en 19 o en 20, pues anda, mira, ¿no? Voy a... Es decir, pienso que los tiros pueden ir por ahí, porque a mí me enseña mucho ver reflejado un plan tan perfecto, ¿verdad?, en algunos medios, ¿no? Y además tan salvaje, en el sentido de que en algunas medidas son realmente bastante salvajes para lo que se ha venido haciendo. Y que conste, discúlpeme que tengo una duda, en relación a lo que aportaba Raúl y al comentario que hacía ahora usted. Cuando un país lo que necesita es aumentar la productividad, vale que hay gastos más productivos y gastos menos productivos, pero la clave no está en incentivar la productividad, en modificar el modelo productivo, más allá de, bueno, pues recortar los periodos en los que se subvenciona algo. Pero es que el modelo productivo no lo pueden modificar el Estado. El Estado lo que tendría que hacer es retirar todas las subvenciones y dejar que la sociedad se las apañe. Y las trabas. Y las trabas, y los problemas. Y las dificultades. Pero de esas no se han quitado ninguna. Bueno, pues básicamente, hombre, yo creo que básicamente el esquema que sigue habiendo es el mismo. Lo que pasa es que mientras el Estado intente dirigir a la economía para acá o para allá, que si la energía, por ejemplo, ya vemos el desastre que hay con la electricidad, ¿no? Es un desastre asombroso. ¿Por qué? Porque les hemos dejado meter mano a los políticos en la electricidad y lo llevan haciendo desde siempre. Primero se cargaron la energía nuclear porque decían que era mala, que si era buena. Luego empezaron que si iba a poner placas de no sé qué que valen un potosí y que además había que subvencionar mucho. Luego se dieron cuenta que había señores que ponían gasoil por la noche para que las placas produjeran el sol de día y de noche. O sea, el dirigismo económico montado por unos cuantos señores en un despacho se sabe que conduce a lo que fue la Unión Soviética, es decir, a la pobreza, a lo que pasa en Cuba, es decir, a
a la pobreza. Pero quizá porque no se sepa también lo que se maneja, ¿no? Es que al final, ahora lo estamos viendo muy claro en la banca, ¿no? Estamos echando la culpa de lo que ocurre en el sector financiero a los políticos, entre comillas, metidos a banqueros, pero lo que ha dicho es totalmente cierto. No solamente han estado metidos a banqueros, ¿no? Yo creo que han estado metidos a empresarios con mayor o menor fortuna, normalmente personal muy potente, social menos, y también en sectores energéticos, porque no hay que recordar que, curiosamente, cuando hablamos de la energía nuclear sí o en España, que lo mezclamos con otro tipo de elementos más eco, lo que es una incoherencia social es que decimos que no, pero la compramos a Francia, porque la factura energética española es tremendamente elevada y dependemos de la compra a Francia. Producían un porcentaje muy elevado y a mí me hacía mucha gracia. No te quiero llevar la contraria, pero no, España es excedentaria en generación energética, ¿sí? Pero y apenas compra nada en el extranjero, es más, exporta. La eléctrica nuclear se la compramos a Francia. Pero muy poco. O sea, sí, y además que la interconexión que con Francia, que es una cosa que los franceses querían aumentar precisamente para coger para las zonas del sur energía española, es decir, no esto es por llevarte la contraria, claro. Pero no, eso es un falso mito que se difunde mucho. Es decir, España tiene es excedentaria en generación tremendo. El problema que hay es que las fuentes de generación de energía, cuando nos fallan los molinillos o cuando no hace sol, son muy costosas, porque estamos hablando de fuentes que dependen del petróleo y del gas. Fernando, y cuando hace sol y sopla viento, y poco siguen siendo costosísimas, porque las más costosas de todas son las renovables. Claro, pero no es que no es el tema que íbamos por buen camino, que es el tema de por qué nadie se pone a reducir el tamaño del Estado, que es que a mí me parece asombroso. Que enchufo la tele y sigo viendo que existe Telemadrid y sigue existiendo TV3 y sigue existiendo Telegalicia pero ¿cómo es posible que sigamos con estas cosas? ¿Cómo es posible que sigan existiendo tantas consejerías, tantos ministerios, tantas delegaciones provinciales? ¿Cómo es posible que sigan existiendo las diputaciones provinciales? Que siga existiendo el Senado, que siga habiendo 13 tíos que se reúnen todos los viernes un consejo de ministros. El Senado es para cenar, ¿no? ¿Cómo es posible que todo esto exista o para y estemos discutiendo si a los funcionarios se reduce un 2, un 3, un 15 la paga extra? Es que todavía no hemos empezado. Claro. Es que no hemos empezado. A los que hay que recortar de verdad es a los políticos. Pero todavía no hemos empezado con ese tinglado. Ahí es donde está la chicha. Ni van a empezar. Pero el ajuste en el sector privado sí que se está haciendo. Bueno, por supuesto es que... Pero porque el sector privado se va a la ruina. El Estado nunca quiebra. El Estado, aunque dicen que quiebra, nunca quiebra el Estado. Siempre permanece. El Estado de los políticos. Sin embargo, las empresas quiebran. Si una empresa quiebra y desaparece. Pero un Estado puede quebrar, pero no desaparece. Una empresa quiebra y desaparece en la medida en que esa empresa tenga vinculaciones o no. Vamos a ver. No, pues se quiebran y desaparecen. Han desaparecido muchas. Ya, y muchas deberían haber desaparecido y han sido autofinanciadas por el Estado. Bueno, para evitar su desarrollo. Salvo que tengan amigos. Las empresas quiebran, salvo que tienen amiguetes. Pero lo que dice Iván, dice, yo es que me acuerdo que además creo que justo aquí hace 2 semanas yo decía, oye, es el momento, en el otro día, de reformularse el tipo de Estado que queremos. Cuando llegas donde llegas. Yo entiendo que va a ser muy difícil que esta iniciativa parte de los propios políticos, porque estás hablando de que se miren las tripas. Una empresa pública es evidente que el cost killing lo lleva haciendo hace 4 o 5 años y los que estamos en empresas privadas lo sabemos. Llevamos hace 4 o 5 años leyendo, porque nuestra cuenta de resultados, nuestros forecasts, te van anticipando conforme al mercado. En la empresa pública, en este caso la distribución política del Estado, yo lo veo muy complicado que esa iniciativa, Iván, surja del propio Estado. Entre otras cosas, porque el mapa territorial que tienes montado, que tenemos montado, nunca hemos tenido una situación actual política como poder hacerlo. Prácticamente todo el mismo color. Si en estas condiciones, excepto 2 o 3 comunidades, si en estas condiciones no se va a plantear, va a ser imposible que en el futuro. Por tanto, toda crisis para mí tiene una lectura positiva que te obliga a revisarte. Pero aquí hay dos maneras de medir. Una compañía presenta beneficios no auditados y cuando las cuentas están revisadas presenta pérdidas y se admite a trámite una querella en la Audiencia Nacional. Eso es lo que ha pasado con las cuentas públicas de comunidades autónomas y del Estado y ahí no pasa nada, impune. Impune, la palabra impune creo que no es, yo no la utilizaría, sino no perseguible de oficio. Me gustaría más, porque en caso de que alguien lo elevase a tribunales, no sería impune en ningún caso. Estamos viendo ahora el efecto que tiene el sentar en el banquillo a políticos en Bankia, ¿no? Es decir, esto va a quedar aquí o vamos a tener detrás. El problema es que el Estado acusa al propio Estado. Yo tengo grandes dudas de que esto se pueda hacer. Me parece una línea correcta, pero me parece muy utópica, teniendo en cuenta el tipo... El Estado no lo va a hacer jamás, eso por no cabe ninguna duda. No tendríamos o lo hacemos los ciudadanos o no se va a hacer. Yo, Iván, quería
acabar ahí. Es decir, yo creo que los ciudadanos tampoco, porque eso sería una revolución lo que estás planteando encima de la mesa. Lo que estoy planteando es que los ciudadanos tomen iniciativas, se organicen. Lo vamos a acabar haciendo, pero por imposición europea. Es decir, para mí todo este follón europeo, Bruselas, que la gente dice si nos dan dinero, no nos lo dan o cómo lo dan. Yo te estaba escuchando ayer a ti en esta misma casa. Sí, es que está aquí todo el día, Juan Fernando. A mí me pasó lo mismo. Gracias a Dios. Puse la televisión por la noche y digo, Juan Fernando. Juan Fernando, no es porque le vaya a ver mañana, pero he dicho una cosa muy hábil. Aparte, hablabas de que este tipo de medidas que se iban a tomar de los 30.000 nos iba a estrangular aún más la economía y nos ponías un poco la foto de la situación de emergencia económica nacional al punto de la bancarrota que estamos. Eso es totalmente cierto. Pero yo creo que, además, yo creo que hay que aprovechar cuando el Pisuerga pasa por Valladolid. Y es el gran momento que tiene. Al final lo que se está discutiendo ahora mismo en Europa es la creación del Estado europeo, de una definitiva vez. Es decir, oye, un euro donde cada país tiene su política fiscal, monetaria, política, donde yo genero más, mando más y no te hago ni caso, tú eres más tonto, más periférico y vas por otro lado, tú eres más productivo menos. ¿Qué es Finlandia? Jamás, que ha dicho su ministra de Finanzas que ellos no están dispuestos a todo por el euro. En un entorno sería para echar al señor de la mesa. En la Europa que estamos es una opinión tan válida como cualquier otro país. Yo lo veo así. Entonces, lógicamente, esa imposición tiene que ir de la construcción de la futura Europa. Es decir, si Europa va a ser el tercer Estado fiscal, político y económicamente, debe tener unas bases. Ese superministro que hablamos de finanzas, pues es lógico. ¿Cómo vamos a dejar a cada, entre comillas, operador nacional que decida las políticas monetarias de su país? O que decida marcar techo de déficit o no. Pues ahí no tiene sentido. ¿O el Banco Central tiene que ser el Banco Central Europeo en vez del advisory que tenemos ahora? Pues probablemente sí. Y a raíz de ahí veo yo esa reforma institucional. Porque podríamos delimitar las estructuras de cada país, pero bajo un marco europeo, bajo una política centralizada, no bajo cada país decida lo que le interesa o no. Y en nuestro caso tenemos micropaíses dentro de países. Que Raúl, ahí lo que estás haciendo es volver a poner todo el poder en manos de políticos, y además de políticos más lejanos. Pero va a estar siempre. Eso, yo no conozco a ningún político que no, o sea, aquí se lo vamos a dar. Bueno, yo creo que el momento va madurando, yo creo que los ciudadanos van madurando, las tecnologías también permiten que los ciudadanos se organicen de otras maneras. Eso es cierto. Yo creo que empieza a haber movimientos, y aquí lo estamos citando constantemente. Hay uno en el que yo estoy personalmente involucrado, se llama Reconversión, animo a todo el mundo a que lea en la página reconversión.es, pero hay muchos más, no solo este, hay muchos más. Y yo creo que los ciudadanos poco a poco tienen que ir recuperando terreno a los políticos y tienen que empezar a exigir de otra manera, y por supuesto no violenta, pero de manera organizada, que los políticos se den cuenta de que se les acaba el juego, de que no puede ser que estén viviendo en esta casta durante años de una manera derrochadora y atroz de los sueldos de los ciudadanos y de los impuestos de los ciudadanos, a los que cada vez se les cruje más, a los que cada vez se les exige más, a los que cada vez se les retiene más dinero de sus impuestos, a cambio de ningún sacrificio por parte de la casta política. Eso es insostenible, y no sé si seguiremos así un mes o un año, pero este sistema ha dejado de funcionar. Juan Fernando. No, pero más que nada porque los partidos políticos en España son agencias de colocación de sus acólitos. Hay gente que, como se ha dicho aquí muchas veces, entra en el partido político ensobrando y acaba de ministro sin haber pasado por ningún otro sitio. Y tenemos casos en el propio gobierno. Bueno, de los 13, tenemos casos que se sientan en el Consejo de Ministros, el propio 9 gobierno. No pasan un día de su vida en el sector privado. A Mariano Rajoy. España hará todo lo posible y además superará la crisis económica por la que estamos pasando en este momento, y que además su gobierno hará todo lo posible para que también Europa haga todo lo posible para entre todos superar esta grave crisis económica. Si es posible. Si fuera posible. Habría que aclarar. Uno de los clones de la economía. Sí, estaba caracterizando. La verdad que tiene que ser difícil salir hoy a decir esto y no decir absolutamente nada. La verdad que tiene mérito. Dentro de las posibilidades que tenía, por seguir, lo ha hecho bastante. Es que un político tiene que, más que aprender el arte de la oratoria, como eso se hacía en tiempos de Cicerón y toda esta gente, los políticos hoy en día tienen que aprender a no decir nada. Yo creo que lo que les dicen es, tú procura no decir nada porque así no pecas. Entonces, cuanto más tonterías digas... Esa es la comunicación de bajo perfil, que se dice en muchas ocasiones. Claro, pero eso viene desde tiempos, y además viene desde los tiempos de Goebbels, que ya se ha dicho también varias veces. Es decir, Goebbels, que fue el ideólogo de la propaganda moderna en política, definió una serie de puntos, ¿no?, que por ejemplo el señor Blanco lo seguía. O sea, si tú mirabas lo que hacía el señor Blanco en el PSOE, pues veías que seguía los puntos de Goebbels, pues se los había aprendido, no debía haber leído mucho, y en Wikipedia viene. Entonces esto te lo lees y ya está, ¿no? Y entonces, esta gente, visto el éxito que tuvieron los otros con el asunto de Goebbels, dije, vamos a hacerlo lo de Goebbels, vamos a hablar para tontos, ¿no? Y esto es lo que acaba de decir este señor, es absolutamente nada.
Es decir, es nada. Entonces los mensajes políticos hoy en día son huecos, están huecos, son súper políticamente correctos, no comprometen a nada y siempre todo va a ser estupendo. Y es que bueno, España, mensajes y mensajes, porque por pero ejemplo, es que España está quebrada, es que España está quebrada, no se puede decir otra cosa. Es decir, el quien diga que España no está quebrada no sabe cuál es la situación que hay. España tiene que ser sostenida financieramente desde la Unión Europea, desde el Eurogrupo concretamente, y lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es intentar que no se le caigan los palos del sombrajo del todo. Está satisfaciendo lo que le han dicho que tenía que hacer. Le dice, ¿usted qué tiene que hacer? Usted debe dinero, ¿no? Como usted debe un montón de dinero, usted no se puede endeudar más. Es decir, usted no puede tener déficit que aquí sean brutales. Usted apriétese el cinturón y cuando veamos que usted se lo está apretando bien, entonces le refinanciamos. ¿Y por qué no se lo aprieta ya? Eso se lo está apretando. No, nos lo va a apretar. Aprieta a los demás. Claro, como decía Iván antes. Pero nos lo va a apretar. No se aplica su propia medicina, ¿no? Pero es que te han dicho dos cosas. Además de eso, dice, y póngame usted un mapa de ruta 2 años, donde usted me garantice que eso, pasito a pasito, lo van a controlar. Y con los presupuestos generales ya previstos para el 2014. Que usted no se va a endeudar más. Es decir, usted me tiene que demostrar... Ahí quería hilarlo yo con lo del principio. Es decir, porque él puede hacer lo que no es por defenderlo, ¿eh? Él puede hacer lo que puede hacer, pero somos esclavos de nuestra estructura territorial. Ya hay comunidades que están, no digo denunciando, pero han puesto sobre la mesa su incapacidad de cumplir sus objetivos de gasto, que van a gastar incluso más. La estructura centralizada es incómoda y muy práctica algunas veces. Y una estructura supranacional centralizada es incómoda, pero bajo mi punto de vista muy práctica muchas veces. Yo siempre he dicho que en un barco con 5 capitanes mala gestión se hace. Una empresa con 5 directores es una empresa que quiebra. Mal o bien tienes que tener uno que sea el que organice. Y el problema que tenemos en este país es que somos demasiados mandando. Ahora mismo es bajo un propio marco político, un color, pero no podemos tener en cuenta que hay 10 millones en este país que están al otro lado de la barrera, por decisión electoral propia. Andalucía, tenemos Cataluña, tenemos la propia Comunidad Valenciana, el mismo color político, que son comunidades que no van a poder cumplir los presupuestos nacionales de gasto. Con lo cual, si estamos en esa cifra, ¿qué credibilidad tiene este señor fuera? ¿Cómo vamos a pedir al banco, en este caso nuestra cajita de ahorros, por utilizar un símil europeo, oiga, mire, deme más dinero a cambio de las mismas condiciones que ya le digo que no pienso cumplir? Porque entonces obviamente el de Europa va a decir, mire, yo soy alemán pero no soy idiota. Con lo cual... De hecho, Rubén Gómez del Barrio nos contaba cómo en las encuestas hay apoyo total absoluto. Hoy estamos todos paranoicos con la prima de riesgo y el tipo de interés. El 7, el 5.000. Señores, aquí ha habido países en este baile de cifras que han colocado deuda con tipo de intereses negativos. Suiza, Dinamarca, Alemania. O sea, no por pagar más llega un momento que colocas más deuda. No, señor. Llega un momento que es que ya no te creen. Y da lo mismo lo que pagues o lo que prometas que puedes llegar a pagar, que la deuda busca otro refugio, el dinero busca otro refugio. Pero Raúl, parte de la solución del problema es voluntad política. Es decir, cuando dices que hay muchas comunidades autónomas que no van a poder llegar a esas cifras de déficit. O no van a querer. Que no van a querer, porque claro, si un presidente de comunidad autónoma está dispuesto a lo que sea, con tal de cumplir con la cifra de déficit, pues al día siguiente cierra su televisión local, al otro día cierra su observatorio de violencia de género y al día siguiente cierra su observatorio de defensa del pueblo local y al otro la comisión de la competencia, que es tridundante, no redundante, tridundante, porque hay 3 entre el nivel local, autonómico, estatal y la europea, y al día siguiente pues deshace el Consejo Económico y Social. Y los ciudadanos no notan nada, ¿eh? Iván, no notan ninguna diferencia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, bueno, pues por eso es una cuestión de voluntad. Es decir, si mañana el Estado no va a ir contra la propia estructura de Estado. En la comunidad autónoma X, la que usted quiera, extremeña, andaluza, catalana, vasca, llega un señor que dice, este año voy a cumplir, y además en superávit, lo tiene. Si quiere, lo tiene, pero tiene que querer. Claro, pero que es que no es el Estado el que se está jugando. Vamos a ver, si es que cuando tú haces eso, los que se van a la calle son señores que están en un partido político, que han estado currando en el partido político para tener un puesto de trabajo, porque el partido político es un puesto de trabajo, no es como usted a lo mejor que va, no es como cuando usted y yo una oposición vamos a una tertulia y allí hablamos, eso no genera es un presidente de gobierno o un presidente de comunidad autónoma o un consejero de economía. El déficit no es algo que le viene a uno impuesto y que le cae sin que haya que... El déficit uno pero usted es se quiere, pero usted déficit. lo que tiene que convencer a las cabezas pensantes de los partidos políticos que lo que tienen es un partido político, no una empresa de trabajo temporal.
O sea, entonces cuando se convenzan de que Ojalá eso es un fuera partido temporal, político, porque si es fuera temporal, porque cuando pierden... Si fuera temporal... No, ¿sabes lo que pasa? Que muchos de ellos, además forman parte incluso de la propia administración, los ponen como adjuntos en un sitio, les ponen un nivel 28, 3 añitos en el cargo, consolidado el nivel. Y vuelven a Y vuelven a lo que estuvieran haciendo, pero cobrando un nivel 28. ¿Cuántos empresarios qué bonito y qué elegante. directivos de primeras empresas de este país con expertise en gestión están en las cúpulas de toma de decisión de los gobiernos? Pues curiosamente la mayoría viene de la administración pública, con los niveles que me hablas y con unas posiciones y unas carreras brillantísimas, no lo niego. O no, pero algunos sí. Pero ese señor no. Es digamos, la experiencia en gestión empresarial, en el mayor de los casos como la valentía, se le presupone. Pero nada más. Entonces, yo creo que un poco entre la discusión que manteníais, yo me hacía gracia, pero digo, pues igual entre los dos habéis dado la clave, ¿no? Es decir, yo no sé si hay que cargarse la clase política. Yo no sé si hay que reducir el peso de políticos o estructuras políticas en el país, que creo que sinceramente sobre el total deuda no puede ser muy importante a efectos de déficit. Lo que sí me gustaría es que la gente que está gestionando nuestros recursos sean gestores profesionales. Y yo cambiaría la frase. No sé cuánta gente hace falta, lo que sí sé que es la cualificación de los que tienen que estar. Y esos profesionales pues seguramente tienen que estar mejor pagados, porque si no, no les interesará estar en la política, pero con una vocación de servicio muy clara. No a gente que hace de la política su servicio. ¿Vamos al oeste hoy? Vamos al oeste. Vamos al oeste. Música, maestro. Es que va de indios. Esto precisamente va del tema de la tertulia. Claro, pues por eso. Y esto se llama La tribu de los enchufados. A ver, musiquita, ¿sí? Y dice así, la música es la de Jerónimo, creo, si me han hecho caso, que supongo que sí. Pues dice así, la tribu de los enchufados. En España hay una tribu que vive a costa del fisco, que ya son más que los sius, más que los que hay en Jalisco, más que comanches y apaches, y tienen montado un cisco de sueldos y cambalaches, que ya hay más jefes que indios. Es la tribu de asesores, adjuntos de confianza, y también los hay mangones que acaban bajo fianzas y remueven los cajones, mientras a la lluvia danzan, dilapidando millones y llenándose la panza. Nadie sabe lo que hacen para ganar tanto sueldo. Un informe de 2 folios o a lo mejor de 200. Si hay que leer tanto folio, podrían montar un expolio y enchufar a otros 500. La austeridad no ha llegado a todos los españoles, pues unos se van al paro y otros, sin dar ni palo, se están llevando millones. ¿Tenemos alguna buena noticia, una cosa Iván? interesante antes, sí, pero una cosa interesante que viene en el poema. Dice que algunos acaban bajo fianza. Muy pocos, muy pocos, pero algunos sí. Algunos. Y gracias a algunos jueces que realmente parece que reman en contra de todo el sistema. Es decir, que dentro del sistema... Se abren despachos privados, exjueces. Bueno, expulsados del sistema, o expulsados del sistema judicial. Yo estoy pensando ahora en algunos jueces que realmente merece la admiración de todos los españoles, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la jueza Laya, que es realmente un ejemplo singular de una persona que contra viento y marea... Y jugándosela. Y no en una ciudad donde puedes aparecer fácilmente, sino en un juzgado... Pensaba que te referías a Garzón, por eso me has despistado. No va por ahí los tíos. Hay otro juez que ha pedido, juez de Castellón, el que está juzgando a Fabra, que ha denunciado que ha recibido presiones de la audiencia provincial para que deje el caso. O sea, en la justicia, igual que en la política, hay ya un nivel de corrupción que permea prácticamente todos los estamentos. De politización. Pero eso es corrupción. Porque eso luego es corrupción. Los que la audiencia provincial le pida al juez... si eres amigo de. Bueno, es que como si tienes muchos méritos. Los cargos de la justicia, los llamados políticos, pues ahí está el origen de la corrupción. Estáis dibujando un país Pero hay individuos que son el país héroes, que tenemos. A Montesquieu se lo cargaron hace muchos años en España. Sí. Se lo cargó Alfonso Guerra, se lo cargaron otras personas. Y lo enterró, además. Además dijo que Montesquieu se había muerto. Porque querían controlarlo todo. El que manda quiere controlar el poder judicial, quiere controlar el legislativo, quiere controlar el ejecutivo, y eso es cargarse el Estado de Derecho. Pero en el fondo España tiene que recuperar las bases de la democracia, que la justicia sea independiente, es decir, que los cargos de la justicia sean nombrados por los jueces. Se ha dado algún paso en esa dirección, pero sí que profundizarlo, que no se pueda ascender en una carrera judicial por estar adscrito a un determinado sindicato, a una determinada asociación que sea progresista, que sea conservadora. Eso son verdaderas barbaridades. Nos cargamos el Tribunal Constitucional, básicamente, ¿no?
Y el Tribunal Constitucional es político. Es de las primeras cosas que nos tenemos que cargar, pero por supuesto. El Tribunal Constitucional es político. En eso estamos de acuerdo todos. Es político. Yo creo que está de acuerdo toda España. Es decir, pero que hay que subrayar también que existen héroes dentro de la administración porque al final son funcionarios. Los jueces son también funcionarios y hay algunos, como digo, la jueza Laya, este juez de Castellón, que realmente merecen el reconocimiento porque además lo hacen pues probablemente en unas condiciones adversas, con pocos o porque son medios profesionales materiales y porque son muy profesionales. Ay, qué profesionales son ustedes, da gusto. Da gusto. Raúl Ramírez, gracias. Iván Espinosa Los Monteros, nos quedamos sin buena noticia, salvo que nos dé un titular muy rápido. Bueno, esta semana ha habido un debate interesantísimo en la Fundación Rafael del Pino, que recomiendo a todo el mundo que lo mire por internet, entre Krugman y Schwartz. Y ha sido una noticia muy interesante. Ha sido muy interesante. Y muy intenso. Muy intenso. Un poco polémico, pero eso le da la sal al debate. ¿Quién tiene razón? Ya sabe que yo tengo mucho más cariño al profesor Schwartz que al señor Krugman, pero en fin, en cualquier caso ha sido interesante. Aquí cómo le vamos a tener cariño al señor Krugman. Krugman, tiene pinta de bonachón, Sí, pero tanto como cariño con las cosas que dice. Pero Krugman es fácil que acierte. Siempre anticipa 500 desgracias, alguna por probabilidad tiene que dar. Juan Fernando Robles, gracias. Vamos enseguida al 7%, la de la rentabilidad de los bonos. Repsol te ofrece la noticia de Acción Social.